Ok, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 1, dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3 dice: Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cerramos con el versículo 11, y dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Que seas tú hablando, Señor. Que seas utilizando, papá, mi boca como ese instrumento, Señor, que pueda compartir, Señor, lo que hay en tu corazón en esta noche para tu iglesia, para tus hijos, papá. Y que sea tu Espíritu dándole vida, Señor, a esta palabra, porque solamente tu Espíritu, Señor, le puede dar vida, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar? ¿Cuántos ya conocían esa historia? Amén. Son de las, yo creo que básicas, ¿verdad? De las que no deben de faltar en nuestras vidas. Y dice la palabra, lo que leímos, que estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando, pero lo hacía sentado. ¿Qué les parece, iglesia, si me puedo sentar el día de hoy? Amén. Hay varias expresiones. Quise leer toda la historia para que estuviera en el contexto de la situación, de lo que pasaba en ese lugar. Dice la palabra de Dios que Jesús vio a dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Ciertamente la gente se le acercaba mucho, había mucha gente donde estaba Jesús. Pero ¿cuántos sabemos que tenemos a un Dios intencional? Dios no es un Dios de casualidades, no es un Dios que haga las cosas a ver si van a suceder o no van a suceder. Sabemos que cuando Dios hace algo es porque tiene toda la intención de provocar un mover en un lugar, en una persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces era intención de Dios, de Jesús, poder entrar a esa barca y poder impactar la vida de unos pescadores. Podemos encontrarnos que dice que él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. La palabra, en esta palabra de ver o vio, denota un sentido, un significado aún más profundo de lo que podemos ver a simple vista. La misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos ha enseñado que cuando Samuel quería
que había sido instruido por Dios para que fuera a ungir a David. Sabemos la historia que muchos desfilaron y Samuel vio el primero, pero Samuel veía como veía en ese momento, vio como veía el hombre, solamente el exterior, lo que podía alcanzar a ver por la apariencia. Pero Dios le dice: Moisés, tranquilo, tranquilo, no es de esa forma que ve Dios. Dios ve de una manera diferente como la que ve el hombre. Ciertamente, como te digo, el hombre ve lo que puede apreciar con su vista en el exterior, pero nos enseña esa historia que Dios, la forma en que mira, es que Él mira el interior o el corazón de las personas. Entonces, dejando un poquito ahí esa parte, cuando Jesús dice esta historia que leímos, que Él vio esas barcas y vio a esos pescadores, realmente Dios estaba viendo en el interior, en el corazón. Jesús estaba viendo en el interior de estas personas. Él sabía lo que les había sucedido. Él ya sabía y tenía el contexto de lo que les había pasado. Y fue la intención de Jesús de acercarse y poder entrar a esa barca. La lectura que hicimos nos muestra que Jesús le pide y entra en la barca donde estaba Pedro. Y le dice: por favor, boga mar adentro. Perdón, me puedo subir a la barca hasta un poquito y ahí alejarme un poquito de la orilla para poder enseñar. Quiero que vea esa escena y se la pueda la pueda poner ilustrativamente en su cabeza. Realmente estaba Jesús y estaba Pedro muy cerca del maestro. Imagínense el privilegio que tenía Pedro, el lugar y la posición que tenía en ese momento. Muchos estaban entre el mar y la arena para poder llegar a Jesús, pero Pedro estaba en la barca donde estaba Jesús. La Biblia no nos dice cuánto tiempo predicó o enseñó Jesús, pero sí nos dice que Jesús había hecho esta intención de poner a Pedro cerca de él para que pudiera recibir la palabra directamente. El lugar que tenía era un lugar de preferencia, era un lugar de lo mejor que podía tener Pedro al estar en ese lugar. Y entonces dice que mientras enseñaba a Jesús, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pues sentado y escuchando lo que enseñaba el maestro. Él podía ver las enseñanzas y escuchar muy de cerca la enseñanza que Jesús estaba dando a toda la gente y a toda la multitud. Una vez que enseñó, le dice a Pedro: boga mar adentro y vuelve a echar las redes. Pedro bien le dijo a Jesús lo que le había sucedido. Sabemos lo que le dijo. Le dijo: hemos trabajado toda la noche, hemos esforzándonos cada minuto por tratar de sacar, pero no hemos sacado nada esta noche, no hemos traído nada. Pedro y sus amigos eran pescadores. El recurso, la finanza de la cual tenían para su casa era a través de ese recurso que tenían de pescar. Su actividad o su profesión era ser pescador. Y si no pescaba, no tenían recursos para alimentar y para llevar a su casa y a su familia. Pero en ese día se encontró Jesús con Pedro y pudo impactar la vida de él de tal manera que se atrevió a dejar todo por seguirlo a él. ¿Qué crees que fue lo que impactó más la vida de Pedro? Muchos podremos pensar que fue esa pesca milagrosa, ver tantos peces y ver cómo las barcas se llenaban de tal manera, como dice la palabra de Dios, que esas barcas se hundían. Pero lo que empezó a impactar la vida de Pedro y lo hizo cambiar de posición fue la palabra que escuchó de él, la enseñanza que Jesús estaba impartiendo en ese momento a toda la multitud. La palabra tuvo la capacidad de impactar en la vida de alguien que no había conocido de Jesús, alguien que no había conocido sus enseñanzas, alguien que vivía en el mundo, alguien que vivía esforzándose en su profesión, alguien que se esforzaba por llevar alimento a su familia, pero no había conocido la palabra de Dios.
Pero en ese tiempo, en ese momento, hubo un momento tan especial que él estaba cerca de la palabra que estaba enseñando Jesús. La palabra, cuando dice enseñar, nos habla de esa forma que la forma que enseñaba Jesús no era no solamente para instruir o capacitar dones o talentos. Cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús impartía, y yo creo que así lo hacemos, cada persona que nos paramos y enseñamos, sea en clase dominical, sea los maestros, o sea a través de este púlpito, cuando enseñamos la palabra de Dios, no solamente es con la intención de poder avivar los dones que hay dentro de ti, sino que la palabra de Dios que se enseña, que se instruye a las personas, tiene la capacidad de golpear el interior de cada uno de nosotros y hasta tener la capacidad de podernos cambiar de posición en la cual nos encontrábamos al ser impactados por la palabra de Dios, poder cambiar de posición, cambiar de estatura, cambiar de nivel. Entonces Pedro fue impactado por la palabra de Dios, vio cómo Jesús enseñaba, con la autoridad que Jesús enseñaba. Lamentablemente la historia no nos enseña cuál fue el mensaje en ese día de Jesús. Pero lo que sí nos enseña la palabra de Dios es que hubo un impacto de la palabra que estaba soltando Jesús sobre la vida de Pedro. ¿Cuántos de ustedes han tenido un mal día? ¿Cuántos de ustedes han hecho algo y no les ha salido bien? ¿A cuántos de ustedes dicen, ya mejor que se acabe el día y que venga el siguiente? Que ya se acabe este turno y que venga el siguiente turno para ver si las cosas son mejor. ¿Cuántos han dicho eso? Yo creo que muchos en lo natural lo decimos. Tienes un mal día y dices, ya que se acabe para que empiece un nuevo día. Porque sabemos que la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios son nuevas cada día, cada mañana. Entonces, a muchos nos pasa. Y yo creo que Pedro y sus amigos estaban en la misma posición. Habían tenido un mal día, no habían pescado nada. Pero Jesús le dice a Pedro, vamos, boga mar adentro. Cuando la palabra de Dios impacta tu vida, te lleva a volver a intentarlo otra vez. Cuando la palabra de Dios empieza a impactar tu vida, tal vez antes de Cristo, antes de tener que la palabra de Dios impactara tu vida, hubo muchas veces que intentaste hacer el bien y no pudiste. Tal vez intentaste perdonar a alguien y no lo pudiste porque brotaban los sentimientos, brotaban las emociones. Pero cuando la palabra de Dios te impacta, tiene la capacidad de hacerte volver a un punto diferente, a un nivel diferente al cual te encontrabas, que te hace volver a intentarlo otra vez. Hay muchas personas que han decidido ya no volver a intentarlo. Hay muchas personas que han dicho, aquí muere ya. Y así como estaban estos pescadores, ya estaban lavando sus redes, ya habían dicho, este día ya se acabó, este día y ese turno ya no dio para más. Pero cuando te encuentras con Jesús y tienes esa palabra de Dios sobre tu vida, esa palabra tiene la capacidad de decirte, no te rindas, vuélvelo a intentar. Cuando tú te dejas impactar por la palabra de Dios, tiene la capacidad de levantarte aún en tus peores días. Cuando tú te dejas que la palabra de Dios impacte lo que tú eres, puede cambiar la atmósfera de un lugar, puede cambiar el ambiente de un lugar, puede cambiar lo que ese lugar había producido para producir lo que Dios había dicho sobre tu vida. Pero es cuando te dejas impactar por la palabra de Dios. Yo sé que muchos, y como lo vimos la clase pasada, tenemos que, iglesia, tener un arrepentimiento para poder tener una disposición. ¿Quién se acuerda de eso? Si no se acuerda, en la página de YouTube, suscríbase, no es comercial, para poder llegar a los 100. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando te dejas golpear por la palabra de Dios y te dejas impactar, tu vida no puede ser igual, iglesia. Tu respuesta no puede ser igual. Tu actuar no puede ser el mismo. Tu forma de responder, de ser,
no puede ser de la misma manera una vez que la palabra de Dios impacta lo que tú eres. Pero para eso tienes que tener disposición. Tienes que estar abierto para que la palabra de Dios pueda entrar a tu vida y a tu corazón. Y a veces, como es natural, hasta los momentos más difíciles es cuando abres tu corazón y permites que Dios o Jesús haga algo en medio de ti. Pero Dios no quiere eso sobre nuestras vidas. No quiere que estés en los últimos momentos o estés en la circunstancia más difícil para poder aceptar que la palabra de Dios puede impactar y cambiar lo que tú eres. Cambiar tu situación, cambiar tu atmósfera, cambiar el ambiente en el cual tú te estás moviendo. Pero tienes que estar abierto, tener la disposición para que la palabra de Dios pueda golpear lo que tú eres, iglesia. Puede impactar tu vida de tal manera que te lleve a hacer cosas que en lo natural no lo harías. ¿Tú crees que tú cuando ya acabaste, a ver tú mamá, para que me puedan entender, imagínate, ya hiciste la comida, ya comieron algunos, ya lavaste los trastes, ya está todo limpio, pero llega alguien y te dice, un hijo tuyo, mamá, ¿me puedes hacer algo más de comer? ¿Cuántas de ustedes gozosas agarran otra vez el sartén que ya limpiaron, los platos que ya lavaron y los vuelven a ensuciar? ¿Cuántas mamás dicen amén? Esa es la parte, iglesia. Ya los pescadores habían lavado sus redes, ya habían colgado ahí las redes. Pero Jesús los volvió a invitar a estos pescadores a que volvieran a echar la red. Cuando te dejas impactar por Dios y por su palabra, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones ya no deben de tener gobierno sobre tu vida. Porque si Pedro se hubiera llevado a mover por sus sentimientos o por sus emociones, hubiera recordado toda la noche que estuvo ahí en la barca y que aventaron la red y que cada vez que recogían, nada venía sobre la red. Si Pedro se hubiera movido por emociones o sentimientos o por su capacidad intelectual que tenía sobre su profesión, hubiera dicho, la hora que tú me dices, Jesús, no es la más adecuada, no es la correcta. Ya se pasó el tiempo para poder pescar. Cuando la palabra de Dios impacta tu vida y tú le das ese acceso y tienes esa disposición, ya no gobierna tus pensamientos, ya no gobierna tu sabiduría natural. Lo que empieza a gobernar tus acciones es cada palabra que ha golpeado tu vida, que ha golpeado tu corazón. Por eso debemos ser impactados por su palabra. Debemos de tener esa disposición que cada palabra que puede tocar mi vida le abra la puerta para que pueda cambiar lo que yo soy. Entonces Pedro le dice a Jesús, y me gusta esa frase, le dice, porque me deja ver el corazón de Pedro. Dice, si fuera por mí, yo no volvería a entrar. Si fuera por mis capacidades, yo te diría, ese día ya no, me fue lo peor. Si fuera por mi capacidad, inteligencia y mi profesión, te diría, no es la hora. Pero le dice, no, lo voy a hacer por tu palabra. Por lo que tú has dicho, yo lo voy a hacer. Por lo que tú has soltado, yo lo voy a hacer. Y voy a volver otra vez al mar. Y voy a abogar otra vez a mar adentro. No solamente en la orilla. Voy a dar todo para poder llegar al lugar que tú me habías dicho. Lo voy a volver a intentar. ¿Cuántos han renunciado a proyectos, a sueños que había en tu corazón? Créeme que lo que haces naturalmente es un reflejo de lo espiritual que Dios tiene para ti. Y muchas veces renunciar a aquello que amamos y ya no intentarlo otra vez es renunciar a los dones o los talentos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Pero le dice a Jesús, por tu palabra lo voy a hacer. Por el poder, el impacto que ha tenido tu palabra sobre mí, voy a volver a intentarlo.
voy a volver al mar y voy a volver a echar esas redes. La palabra echar tiene un significado muy especial en esta parte, porque dice que es un cambio de posición en la manera que avienta las cosas. No era el mismo Pedro el que fue impactado antes de ser impactado por la palabra de Jesús. No era la misma forma en la que iba, porque no iba por sus fuerzas, no iba por sus capacidades, iba por su palabra. Es lo que debemos de entender, iglesia, que cuando te dejas impactar por su palabra, lo que debe de mover o activar o poner en acción tu siguiente paso es porque su palabra ha sido soltada sobre tu vida. Como te dije, Dios es intencional. Era intencional que viviera en ese tiempo. Era intencional que viviera en esa situación. Era intencional que no pescara nada. Por lo que Dios quería hacer en la vida de Pedro y de aquellos pescadores. Yo sé que a veces has tenido días malos. Y tal vez podrás decir en este momento, mi vida no ha sido de lo mejor. Pero atrévete a encontrar con la palabra de Dios. Atrévete a encontrar con esas escrituras, que en ellas hay vida, iglesia. Atrévete a encontrar con ellas y vas a encontrar sentido a lo que habías vivido. Vas a encontrar sentido a lo que habías pasado. Y lo que no habías producido, lo vas a empezar a producir. Y como lo dije la vez pasada, no hay que ser oyentes de avanzada. Tenemos que hacer que aquellos, que cada palabra que Dios trae a nuestras vidas, tengamos la capacidad de hacerla viva en medio de mí. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús o cuál fue la palabra de Jesús? Vamos, vuelve, boga mar adentro y echa otra vez las redes. Es tiempo, iglesia, que nos dejemos verdaderamente dejar que la palabra de Dios impacte lo que somos nosotros, que impacte nuestras vidas, que impacte lo más profundo de nuestro corazón, para que tenga la capacidad de cambiarme de posición, para que tenga la capacidad de darme la identidad correcta, la cual Dios ha establecido sobre nuestras vidas, que tenga la capacidad de poder soltar aquellas viejas cosas, viejas costumbres que venimos cargando, iglesia. A veces venimos cargando con cosas de más. A veces venimos cargando con pensamientos. Yo creo que es esto, yo creo que es los otros, yo digo que es de esta manera. Y hemos dejado que Dios pueda impactar nuestra vida, que cada palabra tenga la capacidad de producir en nosotros el sí a Dios. Es tiempo, iglesia, de volver a que la palabra impacte lo que nosotros somos. Porque solamente aquí permites, cuando eres impactado, que aquellas cosas que eras constantemente en tu vida, aquellas cosas viejas que eran constantes en medio de ti, puedas soltarlas y puedas cambiar de nivel. Es tiempo, iglesia, de permitir que Dios pueda impactarme con su palabra y de esa manera poder dejar aquellas constantes cosas viejas que sigo cargando, aquellas cosas viejas constantes que sigo cargando. ¿Cuántos ya pudieron soltar todas esas viejas cosas? ¿Cuántos ya pudieron soltar aquellas cosas que eran antes que te encontraras con Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Si no por fe, iglesia, de perdido, dígalo amén. Yo ya me atrevo, ya solté todo. Porque esas cosas te mantienen frenado. Aquellas cosas te mantienen estancado. Aquellas cosas te mantienen sin producir. Aquellas cosas te mantienen sin que haya una bendición en medio de tu vida. Permítete ser impactado por la palabra de Dios. Y de esa manera, créeme que vas a empezar a soltar todo lo viejo. Ojo, señora, no dije el viejo, dije todo lo viejo.
que hay en medio de ti. Chécate en lo natural, a veces guardamos cosas que no. ¿Cuántos de ustedes tienen guardado ropa de hace 5 o 10 años? Y dices en la esperanza, a lo mejor voy a volver a entrar, a lo mejor lo voy a volver a utilizar. Tenemos la costumbre de amontonar cosas, iglesia, de almacenar cosas que no debemos de almacenar. Permítete que la palabra de Dios impacte tu vida y cambie esas viejas costumbres que hay en medio de ti. Aquellas cosas, pensamientos viejos que tenías antes de encontrarte con Cristo, y puedas ser levantado de posición y tener una identidad correcta en Él. Pero solamente lo vas a hacer cuando permites que la palabra de Dios impacte tu vida y impacte tu corazón. Porque si no te permites eso, iglesia, no vas a tener claridad de lo que verdaderamente necesitas en medio de ti. Porque si sigues aferrado a eso viejo, te hace depender de eso, iglesia. Si no te atreves a soltar y que la palabra de Dios impacte tu vida, no vas a poder soltar aquellas cosas que lo único que hacen es retenerte. Lo único que hacen es mantenerte estancado y no te permite crecer, porque te sigues haciendo dependiente de eso. En lo personal, hice un ejercicio en mi vida para ver si podía tener dominio propio en un área de mi vida natural. Pero recuerdo los primeros días. Ustedes saben que me encanta la coca, ¿va? Amén. Recuerdo los primeros días que dije, solamente voy a tomar una porción de 250 mililitros diarios. Dije, oh, cuando lo dije por primera vez, sentí una losa pesada aquí sobre mi espalda. Pero dije, bueno, voy a ejercerlo. Inténtelo para que vean cómo se siente. Hice ese ejercicio. Los primeros días anhelaba, deseaba una coca, deseaba abrirla, escuchar el psst, y empezar como se escuchaban las burbujitas. Y empecé cuando hacía frío, vinieron días de calor. Dije, Dios, no seas así. Y se antojaba. Pero el no soltarlo, iglesia, me hacía más dependiente de eso. Lo que uno tiene que hacer para enseñarles, contarles nuestras cosas personales. Pero llega un momento cuando te atreves a soltarlo, que ya no dependes de eso para poder vivir. Yo he escuchado gente, dice, deja de tomar la coca y dice, como que me duele la cabeza. Como que me siento mareado. Y no me siento bien. ¿Cuántos dicen amén? Ya ven, tienen que aprender a soltar cosas en lo natural, iglesia. Entonces, cuando le empiezas a soltar, te quita la dependencia de eso y te sientes más libre y te sientes más ligero. Y hasta le agarras sabor. Yo tomo más agua natural. Ahora agarro el sabor al agua, bien helada. Pero es cuando te atreves a soltar cosas, iglesia. Lo llevo al reino. Hay cosas en nuestra vida que seguimos cargando, que no nos nutren, iglesia, y nos hacen permanecer estancados. Y no dejamos que la palabra de Dios haga el efecto que tenga que hacer en medio de nuestras vidas. Entonces no hay claridad, no puedo ver realmente lo que yo necesito, porque sigo cargando aquellas cosas viejas y solamente me hace ver que necesito de eso para poder vivir y para poder ser feliz. Pero cuando tú dejas que la palabra de Dios impacte tu vida, empieza a traer una claridad a tus ojos y te permite ver lo que verdaderamente necesitas en medio de ti, en medio de tu vida. Cuando le permites esa parte, solamente como podrás
tener claridad de lo que necesitas para tu vida cuando Dios impacta lo que tú eres. ¿Quieres tener claridad? Atrévete a dejar impactar por su palabra. ¿Quieres tener claridad de lo que necesitas y de lo que no? Bien, Pablo lo diría: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Hay una diferencia entre lo que puedo y lo que me va a hacer crecer. Y yo tengo más que comprobado que cuando dejo que la palabra de Dios impacte mi vida, estoy destinado a crecer. Estoy destinado a tener gran bendición en medio de mi vida. Y para cerrar esta noche, ¿cómo sabes que alguien se mueve por el impacto de su palabra? Porque como te dije, cuando viene el impacto de Dios, de su palabra en medio de tu vida, y tú te atreves a soltar lo viejo y te dejas guiar por su palabra, por la instrucción de Dios sobre tu vida, vas a tener bendición. Las barcas se hundían. Imagínate la ganancia que tenía Pedro y todos esos pescadores, la provisión que tenían para poder alimentar a toda su familia. Pero solamente podrás ver y reconocer a aquellas personas que son impactadas por las palabras de Dios, que aun cuando la bendición es grande, y aun cuando la bendición está en abundancia y rebosa de bendición su vida, no sigue las bendiciones, se atreve a dejar todo para seguirlo a Él. ¿Cuántas cosas te han frenado en que tu vida siga a Jesús? ¿Cuántas cosas en tu vida que hoy sigues cargando han frenado que sigas a Jesús? ¿Cuántas cosas, iglesia, hoy, en este día, en tu vida, a esta hora, sigues cargando, que no te ha dejado ir en pos de Él y no estás atrevido a soltarlo? Tienes que soltarlo, viejo, iglesia, pero no lo vas a hacer si no permites que su palabra impacte. Y Dios nos quiere que nuestra carga sea ligera para poder avanzar y llegar a la altura que Él ha establecido para nosotros, y para que puedas ocupar la posición y la identidad correcta en medio de tu vida. Porque realmente lo natural era su profesión, lo catapultó a hacer su llamado en el reino. Pedro era un pescador de hombres, era un pescador perdón de peces, pero se encuentra con Jesús, con su palabra, y lo impacta y le dice verdaderamente cuál es su llamado. Pero no lo podrás entender, iglesia, hasta que puedas dejarte impactar por la palabra de Dios en medio de tu vida. Porque te dije que lo que más impactó no fue la pesca, sino fue la palabra de Dios. Porque la pesca trajo bendición, y la bendición no tuvo la capacidad de tocar el corazón de Pedro. Lo que tuvo la capacidad de llevar a Pedro a un arrepentimiento y reconocer que él era pecador, que había fallado, que se había equivocado y que se encontraba en medio de él, aquel que era santo en medio de su vida, fue esa palabra de Dios en medio de él, que dijo: ¿sabes? Yo reconozco que tú no eres igual que yo reconozco que yo soy pecador. Y hubo ese reconocimiento en medio de su vida, y la palabra pudo impactar lo que era él, pudo cambiar su identidad vieja, pudo impactar lo que la gente había dicho de Pedro, porque sabemos que a Pedro lo conocían de tal manera, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, con la palabra de Dios, tuvo la capacidad de reconocer quién era antes de Jesús, antes de encontrarse con su palabra, y poder dejarlo todo por ir con Él. Jesús le había declarado: tú ya no vas a ser pescador de peces, tu identidad va a ser, tu llamada es pescador de hombres. ¿Te atreves a dejar lo que eras por lo que yo he dicho que tú eres?
Te atreves a dejar lo que el mundo ha dicho que tú eras para hacer lo que Dios había dicho que tú eres. Es el tiempo, iglesia, de dejarnos impactar por la presencia de Dios, por la palabra de Él en medio de nuestras vidas, y podamos cambiar lo que éramos y soltarlo completamente. Yo sé, lo natural es delicioso, lo natural es apetecible para nosotros, pero nosotros no fuimos llamados a vivir de esa manera. Mismo Jesús dijo: yo sé que están en el mundo, pero no son del mundo. Oraba porque tuvieran esos discípulos esa claridad de aquellas cosas que verdaderamente necesitaban para su vida. Y es lo que debemos de orar y clamar a Dios: Dios, que tu palabra me impacte, para poder tener esa claridad, ese discernimiento de lo que verdaderamente yo necesito para mi vida. Vamos a ponernos de pie esta noche. Tal vez estás preguntando: ¿por qué he pasado esto? ¿Por qué he pasado el otro? Pero como no te has dejado impactar por la palabra de Dios, no has entendido el propósito de tu situación. Todo esto has dicho: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo vivo esto? ¿Por qué yo vivo el otro? Pero no has dejado que la palabra de Dios impacte tu vida y traiga luz y revelación, que aquella situación que habías vivido o aquello que estás viviendo no era para alejarte, no era para matarte, era para acercarte a Él, a su corazón. Tal vez muchos días has pensado: ¿por qué tengo que vivir estas situaciones? Pero porque no has dejado que la palabra de Dios impacte lo que tú eres. No ha habido una claridad en medio de ti de reconocer: he vivido esto porque esto me ha acercado a conocer más a Jesús. Muchas veces nos lamentamos de situaciones, nos lamentamos de lo que vivimos, pero debemos de tener esa capacidad de que la palabra puede impactar para poder reconocer el tiempo, las cosas que vivo, y saber que lo que quiere hacer Dios no es hundirme, sino es catapultarme a algo más grande. Y te lo puedo decir porque aún en los momentos más difíciles de mi vida he podido ver el propósito de Dios en medio de mí. Y se lo contaba a mi esposa: una de las peores cosas que me ha tocado vivir es poder ver a mi mamá agonizando en una cama y decirle aún: Dios es bueno, Dios es fiel. Son de las peores cosas que he vivido, estar ahí y escuchar lo que el doctor te dice. No sé si los doctores con los padres no lo digan, pero cuando ven a un hijo le dicen las cosas como son, frías, así como son. Y yo todavía tomarme el tiempo de decir: gracias Dios, gracias por lo que me has permitido vivir al lado de mi mamá. Gracias Señor por lo que he estado viviendo este tiempo, y poder tomar esa palabra de Dios que Dios me hablaba, porque aún en eso tú podrás decir: es una situación que no quería vivir. Dios, ¿por qué no la sanaste? No hubo pensamientos de eso en medio de mi vida. Yo puedo agradecer que 2 semanas antes, iglesia, Dios puso en mi corazón fuertemente: ve y ponte a cuentas con ella, párate. Eran las 11 o 12 de la noche y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Tengo que ir a ver a mi mamá, porque Dios lo puso fuertemente en mi corazón. Tienes que ir, el tiempo ya es. A veces es difícil que Dios te diga claramente: hijo, ya va a ser el tiempo, falta poco. Y me paré y fui esa noche y platiqué con ella y me pude poner a cuentas con ella. Entonces recuerdo que le dije, y me atreví, dije: mamá, ¿tienes algo contra mí? Digo: no, hijo, todo muy bien, gracias a Dios. Dije: pasó. Pero tú dirás: yo pude quejarme con Dios, pude renegarle a Dios, pero le di gracias por lo que me permitió vivir.
Pero solamente lo puedes hacer, iglesia, cuando la palabra de Dios golpea realmente tu vida y le permites actuar en medio de tu corazón. Porque aún las situaciones difíciles que tienes que volver y levantarte. Y puedes hacer de lo mejor cuando su palabra impacta tu vida e impacta tu corazón. Que aún las peores circunstancias que vivas, le puedes decir a Dios, gracias Señor, yo lo voy a hacer. Porque aún en eso, créeme, hay bendición, iglesia. Aún en medio de eso, aquel que se ha permitido ser impactado por la palabra de Dios, aún en sus peores días, sabe que hay propósito del reino en medio de él, y que lo que Dios está haciendo es para algo mejor. Pero a veces seguimos viviendo con aquellas cosas viejas, emociones, sentimientos, y dejamos que gobierne nuestras vidas y gobierne nuestro corazón. Pero es tiempo, esta noche, iglesia, si tú estás decidido a hacer algo diferente y decirle a Dios, Dios, quiero que verdaderamente tu palabra me impacte. Decirle a Dios, primero reconocer que hemos fallado. Decirle a Dios, papá, tal vez no merecemos a veces por nuestras acciones estar delante de Él, pero Él por su gracia, por su misericordia, nos permite estar cerca de su corazón. Yo recuerdo que una noche antes de que falleciera mi mamá, tuve un sueño, una visión, no sé, yo sentía que estaba ahí. Lo único que puedo recordar era que había una luz así, brillando así, de una manera que no alcanzaba a ver. Pero lo que recuerdo que yo extendía mi mano, y hubo una mano que me agarraba mi mano fuertemente. Y al principio no lo entendí, pero cuando llegó el momento, entendí lo que Dios me había permitido ver. Pero solamente lo puedes hacer, iglesia, cuando te dejas impactar por Dios. Tu posición va a cambiar, y es tiempo que tu posición cambie. No podemos ver las cosas de la misma manera. Tienes que ser impactado por Dios. Tienes que ser impactado por su palabra. Su palabra, iglesia, nos hace ser mejores aquí en la tierra. Su palabra tiene la capacidad de hacernos salir en medio de una sociedad, en medio de un trabajo. Créeme que cuando tú eres hijo de Dios y te permites que la palabra impacte tu corazón, aun cuando alrededor tuyo haya gente que te quiera ver caer, aun cuando alrededor tuyo haya gente que te quiera ver derrotado o que falles, cuando te dejas impactar por la palabra de Dios, créeme que siempre ves los días más nublados o en los días más difíciles, ves como la mano de Dios se empieza a mover, y aquello que no había producido va a producir, porque te atreves a cambiar de posición. Qué tan importante es que seamos impactados, que cuando tú eres impactado cambias tu nivel, cambias tu posición, cambias tu forma de ver, cambias tu forma de actuar. Y es lo que Dios quiere en medio de nuestras vidas. No te permitas vivir de la misma manera. No te permitas ser de la misma manera, iglesia. Deja que cada día la palabra de Dios impacte tu vida. Permítete que cada vez que cuando te atreves a abrir, o aquellos que son del Nuevo Testamento se atreven a abrir la aplicación de la Biblia y pueden leer su palabra, que cada palabra retumbe fuertemente en tu vida y tenga la capacidad de hacerte cambiar y hacerte ser. Déjate impactar por su palabra. No la leas como un libro más. No la leas como una lectura más que tienes que hacer cada día. Atrévete a que cada día que tú te atrevas a leer esa palabra, decir a Dios, yo sé que va a tener la capacidad de cambiar lo que yo soy y me va a hacer mucho mejor de lo que yo era. Es tiempo, iglesia. No puedes seguir caminando de la misma manera. No puedes seguir igual, actuando de la misma forma. Es tiempo que te dejes llevar
Esta noche siento Jesús que está aquí y te dice: hijo, vamos, vuélvelo a intentar. Boga mar adentro. Vamos, ver a lo más profundo. Vamos, vuelve a entrar otra vez. Vuelve a abrir otra vez mi palabra. Vamos, vuelve a leer con esa pasión que lo hacías cuando te encontraste conmigo. Porque a veces ciertamente el día a día nos hace verlo no de la misma manera, sino tal vez como un compromiso. Pero que hoy sea un día diferente, que a partir de hoy sea un tiempo diferente en medio de nuestras vidas. Porque créeme que Dios quiere algo hacer contigo y con tu vida. Papá, te damos gracias esta noche, papá. Padre mío, muévete, Señor, en medio de nosotros. Que sea tu presencia esta noche, papá. Quita toda frialdad, Señor, en medio de nuestros corazones, papá. Quita toda muralla, Señor, que se haya levantado, Señor, en medio de nuestro corazón, papá. Aquel que no permite, Señor, que esa luz que eres tú, Señor, pueda tocar mi vida y mi corazón, Señor. Que sea hoy el día, papá. Que sea hoy la hora, papá, que tu palabra pueda impactar mi vida, Señor. Me permita ser diferente, Señor. Me permita crecer, Señor, y llegar a la estatura, Señor, que tú has dicho sobre mi vida, Señor. Que como decía Pablo, Señor, que podamos llegar a esa meta, Señor. Que cada día avancemos más, que de cada día podamos crecer más, que cada día no nos detengamos, Señor, y sigamos avanzando, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Haz sensible, Señor, a cada corazón, Señor. Haz sensible, papá, a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que vas a hacer en aquel corazón, Señor. Que así como dijo Pedro, Señor, por tu palabra, Señor, lo voy a hacer. Por tu palabra lo voy a hacer, papá. Aquel que esta noche, Señor, se atreve a decir, Señor, como este pescador, Señor, que a la postre iba a ser un discípulo tuyo, papá. Por tu palabra, Señor, lo voy a hacer. Mi situación me dice que no lo intente. Mi condición me dice que no lo haga. Pero por tu palabra, Señor, lo voy a hacer. Por tu palabra lo voy a intentar, papá. Por tu palabra, Señor, voy a olvidar el fracaso que había tenido. Y voy a seguir avanzando, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu palabra impacte cada vida y cada corazón, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.